José Mourinho, uno de los entrenadores más destacados y polémicos de los últimos años por sus triunfos y sus declaraciones. Desde pequeño, comenzó a introducirse en el mundo de los entrenadores, cuando ayudaba a su padre como scout del Belenenses. En 2002, llega al Porto, equipo que se encontraba sumido en crisis y con el que cosecharía sus primeros triunfos. En su primera temporada en el Porto, la 2002-2003, logró triplete, Liga, Copa y Copa de la UEFA. En la segunda, la 2003-2004, ganó la Liga Portuguesa y nada menos que la Champions League. Desde ese momento, José Mourinho se empezó a mostrar como un entrenador top y su carrera comenzó un ascenso increíble. Pero ahora bien, ¿cómo fue que Mourinho lo ganó todo sin dinero? En este video repasaremos brevemente los comienzos de Mourinho y cuáles fueron las claves de su éxito. Quédate hasta el final para que te enteres de todo. Y de inmediato, damos inicio. La vida de Mourinho había sido como una especie de montaña rusa desde que era un niño, pero su enfoque siempre estuvo en una sola cosa: el fútbol. Su papá era un exjugador y entrenador de fútbol. José, con tan solo 12 años de edad, ayudaba preparando los informes de exploración de su padre. Ese mito de que Mourinho nunca jugó al fútbol, no lo creas, porque durante 2 años jugó en Belenenses y Río Ave, mientras su padre era el entrenador. Pero aún así, poco después ambos decidieron que Mourinho estaba mejor al margen, por lo cual comenzó a estudiar ciencias del deporte y luego metodologías futbolísticas, trabajando como profesor de educación física y asistiendo a todos los cursos de fútbol que pudiera. Pasó a ser entrenador de juveniles en Vitória de Setúbal, ascendió a segundo entrenador y luego su vida cambió cuando fue contratado por el Sporting CP para ser el traductor de Bobby Robson. Después de solo un par de conversaciones, Robson estaba alucinado. Podía ver que Mourinho era uno de las mentes futbolísticas más brillantes con las que se había cruzado. Rápidamente lo movió a segundo entrenador y durante los siguientes 7 años fue completamente indispensable para Robson, y lo llevó junto a él a Porto y Barcelona, prestando luego sus servicios a Van Gaal, cuando Robson pasó a ocupar un puesto de director deportivo. Todos estos años Mourinho aprendió de ellos y pacientemente esperó su oportunidad. En el año 2000 llegó a hacerse cargo del Benfica. Era un trabajo de ensueño, pero lamentablemente le fue mal. Cuando se unió, el mercado ya había cerrado. El club estaba en ruinas. Después de 11 partidos, se habían realizado elecciones y el nuevo presidente optó por reemplazarlo. Ahora, sintiéndose un poco perdido, Mourinho esperó el comienzo de la próxima temporada y tomó al União de Leiria. A pesar de la rebaja de categoría, esta decisión lo preparó para el éxito. Dirigiendo un equipo prácticamente sin presupuesto, Mourinho se volvió consciente de todos los talentos dispersos a lo largo de los equipos más pequeños de la liga. Y a mitad de la temporada tenía al Leiria en 4º puesto de la liga, un punto por encima del FC Porto. Una vez en Porto, Mourinho no se contuvo con su icónica postura estoica. Les dijo a todos que tenían su peor equipo en más de 2 generaciones. A partir de ahí, Mourinho empezó a reformar el club. Aunque su táctica no era la más innovadora, su impacto fue asombroso. El entrenamiento fue cambiado inmediatamente, ahora implementando un enfoque más científico. Cada ejercicio diseñado hasta el último detalle, la moral del equipo se disparó. Para su gracia en el campo, cada jugador tenía un poco de algo más. Esa voluntad de darlo todo por Mourinho. Era más que un entrenador, era su profeta. Y lo que verdaderamente cimentó todo esto fue su acercamiento al mercado de fichajes. Mourinho mantuvo solo algunos de los jugadores del equipo que consideró con potencial: Coutinho, Valla, Deco y Ricardo Carvalho, y comenzaron una revolución, deshaciéndose del resto, logrando fichar a esos jugadores olvidados que él sabía que estaban subestimados y que le podían aportar mucho a su estructura. Con Porto luchando por encontrar el dinero que necesitaba, Mourinho optó por vender la potencia defensiva. Jorge Andrade se fue al Deportivo por 13 millones de euros, así como Carlos Paredes, ex Niño Maravilla, por 4.8 millones, y la cesión de Hugo Ibarra a Boca. Luego, con ese dinero, Mourinho trajo a Nuno del Deportivo de La Coruña.
Trajo también a Jankauskas, que había estado en gran forma durante su sesión en el Benfica, y luego asaltó a todos los equipos pequeños portugueses, tomando tanto a Marco Ferreira como Paulo Ferreira de Setúbal, César Peixoto de Belenenses, así como Derlei, Thiago y Nuno Valente de Leiria. Junto a esto, Mourinho también hizo algunas transferencias gratuitas inteligentes, obteniendo a Maniche de Benfica. Con todo esto, Porto salió con 6,8 millones de ganancias y un equipo que parecía como uno más del montón. Sin embargo, con Mourinho protegiéndolos de las críticas y guiándolos con su carisma, ambición y confianza, no solo ganaron el título de liga, como él había prometido, sino que lo hicieron masacrando a la competencia, obteniendo los puntos más altos y sorprendiendo a todos, llevándose a casa la Copa de la UEFA, humillando a Lazio y al Celta. En su segunda temporada completa en el club, Mourinho dio un paso más allá de todo lo que había hecho, con todos convencidos de que ya habían superado todo lo que se consideraba posible. Mourinho estaba convencido de que podían ir aún más lejos. Entonces, con todos los jugadores que buscan aprovechar el impulso del equipo y pasar a un mayor club, Mourinho sentó a todos y les pidió que creyeran en él y que se podría ganar la Champions, y así cumplieron. Como diría Mourinho, a veces la mejor inversión es mantener a tus propios jugadores. Con la plantilla ya formada, Mourinho tenía su obra maestra. Jorge Costa y Ricardo Carvalho eran sólidos como una roca, tremendos en la recuperación del balón y capaces de brindar apoyo en la transición. Junto a ellos, Nuno Valente y Paulo Ferreira fueron prototipos del fullback moderno, aportando la amplitud que demanda su formación de diamante y cubriendo la totalidad del flanco. Costiña en el medio, un ancla, un titán. Pedro Méndez lo conectó con los dos genios creativos que eran Deco y Maniche, quienes luego suministraron Derlei, que sencillamente se adelantó 10 años a su tiempo, y Benny McCarthy, el perfecto cazador furtivo, mientras que en cualquier momento Carlos Alberto podría entrar en un partido. En general, eran increíblemente utilitarios, despiadados en la transición, increíblemente serenos y capaces de convertir cualquier escenario en gol. Y desde ya encaminados a conquistar la Champions League, con la premisa que dijo Mourinho, el talento no es la única forma de ganar partidos. Finalizada la fase de grupos, el Porto avanzó en la segunda posición, 3 puntos por debajo del Real, que significaba que estaban obligados a enfrentar un equipo más fuerte en la ronda de playoff. El Manchester United sería su primer adversario, y contra todo pronóstico, McCarthy y Ricardo Fernández son figuras para que Porto siga en carrera hasta los cuartos de final. Mourinho había derrotado a Sir Alex en el tiempo de Fergie. El siguiente a enfrentar sería el Lyon. El Porto tuvo el control todo el tiempo. Ganó el partido de ida 2-0 y empató el segundo a 2 goles, siendo Maniche el héroe. Fue en la semifinal ante el Deportivo cuando la cosa volvió a ponerse seria. Eran el Super Depor. Hasta el gran AC Milan cayó 4-0 ante ellos, apenas unas semanas antes al partido. Fue justo aquí que Mourinho finalmente pareció estar un poco más tenso. El primer partido arrastrado todo el camino hasta un resultado final de 0-0. El partido de vuelta sería más intenso. Resultó ser partido parejo y dramático. Se definió gracias a un penal para que el Porto ganara la llave 1-0, y Mourinho los había llevado a la final una vez más. Con todas las demás competiciones terminadas, el equipo subió al avión y voló a Gelsenkirchen. Allí les esperaba el Mónaco. Tenían a Deschamps como entrenador, Ebra Morientes, Giuli y Cissé. Había ganado al Depor 8-3 en la fase de grupos y ya había derrotado al Real y Chelsea en camino a la final. Pero esa era la noche inspirada para Porto. Carlos Alberto, de 19 años, y media hora más tarde, Deco y Alenishev anotaron para sentar el resultado en un impresionante 3-0. Mientras Mourinho sostenía el trofeo, su comportamiento parecía relajado. Incluso finalmente se le permitió apagar su personalidad siempre confiada y disfrutar de su éxito. Cuando se le preguntó al respecto,
dijo: no me gusta llamar esto mi obra maestra, fue nuestra obra maestra. Toda esta hazaña había sido el resultado de un esfuerzo colectivo, de eso no hay duda, pero ese colectivo había sido diseñado y hecho a mano por el propio Mourinho. Luego, la mayoría de esos jugadores fueron vendidos y transferidos, siendo esta otra espectacular jugada, pero esta vez fuera de las canchas. Y es que, en total, Porto ganó más de 130 millones de euros con las ventas de algunos jugadores. Y ningún equipo en Europa ganó más dinero durante esos años. Lo hicieron sin gastar nunca más de 10 millones de euros en un único mercado de fichajes. Ha sido este el último cuento de hadas en la historia del fútbol hasta el momento. Y de esta forma, llegamos al final. Si te gusta el fútbol y las historias, te invito a suscribirte al canal para que estés al tanto de cada vez que subamos nuestros videos, porque en el fútbol siempre habrán cosas interesantes por conocer.